Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien. Comenzamos con Georgia, el origen del vino. Georgia no es Georgia, Estados Unidos, Georgia es Europa. Se encuentra en las montañas del Cáucaso, ahora lo veremos un poquito con más detalles dónde se encuentra ubicada, históricamente qué es lo que significa para el mundo del vino. Pero si recordáis en la historia, cuando vimos los primeros días el origen del vino, hablamos de Georgia como la cuna del vino. ¿Por qué? Porque en Georgia hace más de 8.000 años que se encontraron los primeros vestigios de la existencia de la elaboración de vino. Es más, si fuerais a su capital, que se llama Tbilisi, hay un museo etnográfico totalmente, bueno, una parte relacionada con el mundo de la vitivinicultura, donde se encuentran esas semillitas que fueron encontradas de hace 8.000 años, ¿no? Según los estudios de ADN que se han llevado a cabo. Y vasijas de barro, ánforas, donde se encuentran esos restos del vino que existió en esa época. Y está datado entre 7.000 y 8.000 años aproximadamente ese hallazgo. Si vemos este mapa de Europa, Georgia se encuentra entre el Mar Negro y casi muy cercano al Mar Caspio. Esto va a determinar una gran influencia en su clima y además se encuentra en las montañas del Cáucaso, que se encuentran entre Armenia y Georgia, que van a ser también determinantes a la hora de dónde se encuentran plantadas esas vides y los diferentes tipos de climas y suelos que podemos encontrar. Por lo tanto, viendo esta primera imagen, si el Mar Negro está al oeste de Georgia, vamos a encontrar climas que van a estar más relacionados con una influencia marítima, con lo cual van a ser incluso algunos de ellos tropicales y subtropicales en algunas de sus zonas. Evidentemente, no en todas sus zonas vamos a encontrar plantaciones de uvas, porque hay zonas donde son, por ejemplo, en la zona más montañosa, donde se encuentran las montañas del Cáucaso y a sus faldas se encuentran esas plantaciones. Vamos a hablar de mayor altitud y de un clima más continental, incluso frío, ¿no? Va a llegar a temperaturas tan frías donde la vitis ahí no va a poder crecer. Vemos que además en el sur se encuentra Turquía, se encuentra Armenia también en su sur, Azerbaiyán, aquí se encuentra Irán, la antigua Persia. Georgia ha tenido grandes problemas a lo largo de la historia, pues, sobre todo por todos los ataques y otras civilizaciones que han formado parte de este país, ¿no? Y que así todos los habitantes de Georgia han seguido defendiéndose y sobre todo defendiendo sus costumbres. Por eso hoy en día podemos hablar de los vinos tan singulares que se elaboran en Georgia, que son los orange wines o vinos de naranja, no los de Málaga, sino los de Georgia, que lo vamos a ver ahora posteriormente, gracias a su capacidad de adaptación, pero también de rebeldía ante sus costumbres que fueron guardando a pesar de haber pasado por la conquista de los persas, la conquista del Imperio Otomano por parte de los turcos, por parte de Rusia a final del siglo XIX. Llegaron los zares y ya empezaron a apoderarse y la incorporaron al Imperio ruso. Pero luego llegó la Revolución Rusa, cuando a principios de 1900, sobre el 1912-10, comenzó la Revolución Rusa y formó parte del Imperio Soviético hasta 1991, fecha en que fueron liberados todos los demás países, ¿no?, que pertenecieron a esta zona, y que fue cuando cayó el muro de Berlín. A partir de ese momento no fue tan fácil salir realmente de los problemas que tenían, porque hubo guerras civiles hasta que realmente volvieron a encontrar bueno, pues su capacidad de reestructurar otra vez toda su vida civil y crear ese nuevo país que se encuentran ahora y que es una monarquía parlamentaria. Es un país muy pequeño, de unos 4 millones de habitantes aproximadamente, y francamente os cuento todo esto porque tiene un valor tan importante que hoy en día sigan conservando y rescatando y trabajando como lo están haciendo para mantener su identidad, que es, creo que el único país del mundo que en este momento tiene esa fuerza tan inmensa para rescatar su historia. Es increíble la labor que están haciendo. Bueno, esto es un poco las zonas de producción que se encuentran en Georgia. Son 14 zonas de producción,
unas 45.000 hectáreas de viñedos encontraremos dispersas entre esas 14 zonas de producción. Entre sus denominaciones de origen destacan estas que se encuentran aquí arriba. La más importante va a ser Kajeeti, es un poco en la que nosotros nos vamos a centrar, ¿vale? Para ubicar a Georgia, porque el resto de los nombres van a ser muy complicados y aunque es una zona muy importante históricamente, pero sí es cierto que a nivel de producción es una zona bastante limitada, aunque sí vamos a destacar sobre todo la elaboración del Orange Wines. Entonces, Kajeeti va a ser para nosotros la zona de producción que vamos a grabar y desde la que nosotros vamos a relacionar Georgia y esas 45.000 hectáreas. Aquí podemos ver de las 5 que hemos visto anteriormente, una más, las 6 denominaciones de origen. Es que hay una que es una subregión, que es Bemo Cartridge, que se encuentra dentro también de esta zona de Kajeeti. Entonces, finalmente tenemos 6 denominaciones de origen realmente, y para nosotros la importante es Kajeeti, la que se encuentra más en la zona oriental, es decir, más cercana a los montes del Cáucaso, a las montañas del Cáucaso. Hay una información muy interesante con respecto al origen de la palabra vino, que si estuviéramos en Georgia se escribiría así, gevino, y que es la palabra que se usa en Georgia para hablar de vino, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no?, hacer esa apreciación. Se encuentran plantadas en la zona sur del monte de la montaña de los montes del Cáucaso, que fue donde se cultivaron, como hemos dicho anteriormente, esas primeras vides, entre 6, 7.000 y hace 8.000 años. Pongo varias cifras porque dependiendo la bibliografía o el experto o la información que existe, el detalle concreto de la fecha concreta del hallazgo de esas primeras pepitas y esas primeras ánforas, hay gente que lo data hace 6.000 años, otros 7.000 y otros hasta 8.000. Entonces ahí hay un rango de años, de miles de años, que francamente no se pueden detallar al 100%, ¿no? Pero que sepamos aproximadamente que ese es realmente el origen del vino en nuestra era, ¿no? Por lo cual se convierte en el país de la viticultura más antigua del mundo. Mirad, esto es una zona, esto es una montaña donde se cavaron cuevas. Bueno, era realmente una ciudad en el siglo XII. Había un rey, no recuerdo el nombre del rey, pero sí es cierto que era un reinado en el que vivían en esta zona, en estas cuevas, y aquí ya se elaboraba vino. Y a través de una serie de túneles y de diferentes vías de tuberías, pero cavadas en la tierra, encontramos lo que es para pisar la uva, que se me ha olvidado su nombre, recordádmelo. El lagar, perdón, el lagar. Encontramos lagares hechos de piedra y cómo el recorrido del vino iba hacia otras zonas inferiores donde se encontraban unas vasijas enterradas en la tierra, que luego veremos con más detalle qué es lo que es y qué significa. Bueno, en Georgia vamos a encontrar 500 variedades de uvas diferentes, todas de vitis vinífera. En el mundo existen catalogadas unas 4.000. Pues 500 de esas 4.000 diferentes especies o variedades las encontramos en Georgia. Sí es cierto que esas 500 variedades se encontraban en Georgia antes de que fuera conquistada por la Unión Soviética y perteneciera al bloque de la Unión Soviética. ¿Qué sucedió en esa época? Cuando llegaron los rusos, le dijeron a todas estas zonas productoras de vino que a partir de ese momento tenían que transformar sus viñedos en viñedos que fueran mucho más productivos. Evidentemente se tenía que trabajar de otro modo, más plantaciones por hectárea, evidentemente no existía todavía maquinaria, pero sí otro tipo de cepa donde cada vid pudiera producir más cantidad. Además, toda la producción se la llevaba el propio Estado, la propia Unión Soviética, para ellos controlar esa producción. Dividieron el número de hectáreas de la época, las dividieron entre los diferentes agricultores que existían en Georgia y repartieron unas 2,5 hectáreas por cada agricultor que tenía que trabajar exclusivamente para la Unión Soviética. Eso hizo que muchas de estas variedades sobrevivieran, pero no se convirtieran en las variedades más productivas. Así que hoy en día existen esas 500 variedades, pero son los viticultores y enólogos jóvenes, muchos de ellos han estado estudiando en Estados Unidos
o en Inglaterra, en otros países europeos más avanzados, han vuelto a Georgia y están trabajando y recuperando de una manera exhaustiva para rescatar esas 500 cepas, replantarlas, recuperar campos de producción de una gran calidad y que fueron abandonados en la época del Imperio Soviético porque no les permitían plantar allí o replantar. Y la verdad que están haciendo un trabajo impresionante, impresionante. Bueno, yo debo decir que si tuviéramos que hacer un viaje a Europa, no me iría ni a Italia ni me iría a Francia, me iría a Georgia. Sería la primera excursión que me encantaría hacer en grupo, porque vais a ver próximas imágenes y es que es cautivador, de verdad cautivador lo que hacen allí. Bueno, en la actualidad Georgia ocupa también el segundo lugar en volumen de producción si tenemos en cuenta los países antiguos de la Unión Soviética. Entre ellos se encuentra Moldavia. Moldavia es una zona de producción también muy interesante, produce vinos tranquilos también que cada vez están destacando más a nivel internacional. Lo que sucede es que siguen siendo producciones muy, muy pequeñas y muy limitadas y comercialmente no hay una gran inversión, ¿no? en la parte de marketing y posicionamiento de marca. Mirad, esta es una vid que podemos encontrar en Georgia, creemos que es la más antigua del mundo y tiene 400 años. Mirad qué tronco, mirad los sarmientos que se convierten casi en lianas, se sigue vendimiando. Son producciones bastante interesantes, ¿eh? Lo que puede llegar a dar esta cepa puede estar en torno a incluso a unos 100 kilos, ¿eh? Por cada vendimia. Y ahí está, salvaje. Así es como están recuperando muchísimas de esas especies de forma salvaje en esos campos que se olvidaron llenos de viñedos y que ahora empiezan a recuperar. Igual que una parra, y a veces se encuentran una parra en un pueblo, en una casa, y cortan la uva, se llevan la hoja y están haciendo pues realmente un estudio de todas las variedades diferentes que hay de uva para catalogarlas de nuevo, ¿no? Y para recuperar esas 500 variedades que tuvieron en el pasado. Es espectacular. Hay algo muy importante en la zona esta de producción de Georgia que es esta palabra, Kuebri. Kuebri va a ser a partir de ahora lo que represente Georgia. Hemos dicho que era Kajeti, la zona de producción que nosotros vamos a mantener como la más importante, y Kuebri. ¿Por qué Kuebri? Porque Kuebri es donde se desarrolla el método de producción del orange wine o vino de naranja o ámbar, como ellos lo llaman, es el sistema de Kuebri. El sistema de Kuebri son, primero os lo voy a enseñar aquí, esta foto, esta foto. Ahora vuelvo hacia atrás y os voy explicando. Esto es un Kuebri. Un Kuebri es unas vasijas de barro que pueden estar en torno a los 100 litros y hasta los 10.000 litros, que son fabricadas a mano, totalmente manual, y son alfareros que llevan toda la vida desarrollando este tipo de trabajo y que ha sido heredado de padres a hijos y así sucesivamente. Quedan muy pocos, pero ahora hay más gente joven que empieza a aprender esta profesión. Es súper complicada porque además de elaborar, de producirla, necesitan que tenga por dentro una capa que se cubre con la cera de abeja, pero luego hay que limpiarla muy bien una vez que ha sido vaciada esa vasija y hay que saber limpiarla perfectamente para poder volver a utilizarla y que así pueda durar años y años y años en su utilización año tras año. Este tipo de vasijas se entierran en el suelo y así es como se han encontrado los primeros hallazgos hace muchísimos años, sobre todo en muchísimos monasterios se encuentran inicialmente las más antiguas, pero encontramos pequeñas casitas en el campo que son bodegas, donde vive el agricultor, que hacía su propio vino, que es el origen inicialmente de un vino elaborado en el sistema Kuebri. Es un vino que se hacía casero, donde no intervenían absolutamente ningún otro elemento externo ni sintético, ni siquiera en el campo, y menos aquí, ¿no? Son levaduras totalmente autóctonas, la levadura que lleva la uva en la piel, como comienza la fermentación, y el sistema de producción lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a Orange Wine, cómo se produce. Veis que luego lleva un cierre, ese cierre se hace con una arcilla especial, hay que taparlo,
sellarlo, y una vez que está sellado se cubre de tierra, y esa tierra es lo que permite que durante un periodo de tiempo, desde 5 meses, 6 meses, un año, hasta el tiempo que crea conveniente quien lo está produciendo, el vino se encuentre en ese depósito totalmente cubierto y sin oxígeno, realmente, ¿no? Porque está herméticamente sellado. Con lo cual, ¿qué sucede en el interior? Pues sucede una fermentación, maceración, muy similar a lo que sucedería actualmente en un vino de maceración carbónica. ¿Por qué? Porque estaría en una atmósfera totalmente ausente de oxígeno, con lo cual el CO2 está constantemente funcionando desde dentro hasta afuera, porque se entran las uvas completamente, se entra la uva y ahí empieza a generar ese mosto. Luego lo vemos con otras fotografías. Aquí este señor lo que está haciendo es ya sacar lo ha abierto, y con este tipo de, bueno, de cucharón, lo que hace es sacar el vino para probar, para hacer la primera cata. Bueno, ¿cómo es el clima que encontramos en Georgia? Pues va a tener, como he dicho anteriormente, una gran influencia si estamos más cerca del Mar Negro, más marítima, y si estamos más cerca del Mar Caspio, es más continental. Bueno, porque entre medio se encuentran Armenia y Azerbaiyán, con lo cual vamos a tener una influencia más continental. Pero esas montañas del Cáucaso juegan un papel súper, súper importante para moderar ese clima, sobre todo lo protege de los vientos fríos que vienen de las corrientes de aire gélidas, que las montañas del Cáucaso son montañas que en su top están completamente nevadas, ¿no? Y son los que crean ese clima súper frío en su entorno. Los veranos van a ser relativamente cálidos, y los inviernos suaves y sin heladas si estamos en esa zona protectora, ¿no? Gracias a esos vientos húmedos procedentes también del Mar Negro, ayudan a suavizar esas temperaturas. Además, hablamos de una extensión de un país bastante pequeña. Abundan también las aguas subterráneas, muchísimos manantiales, arroyos, que son aguas muy ricas en minerales y que se utilizan también, pues, para, para poder regar esos viñedos si fuera necesario. Bueno, esta es una imagen de la montaña del Cáucaso. Evidentemente esto no son viñedos, son bosques. eh, Tan cercanos a la nieve no podrían sobrevivir, pero que veamos la inmensidad, ¿no? Y cómo hace de una barrera natural súper importante para que esos viñedos se puedan encontrar ese equilibrio, ¿no? Tan natural para ese tipo de vinos que se elaboran allí. ¿Y cuáles son las variedades de uvas más importantes? Evidentemente hablamos de un idioma totalmente diferente al nuestro y que además se escribe con otro tipo de caligrafía, con lo cual algunas de esos nombres van a ser un poco difíciles para nosotros de pronunciar. Vamos a aprender y a conocer las uvas más importantes, como es, por ejemplo, la uva Saperavi, que es tinta, que luego la vamos a ver a ella sola, la uva Raktiseli, que es una uva blanca muy importante, porque la Raktiseli con la Mutsuana son dos variedades que van a formar parte de los vinos Orange Wines. Normalmente se hace la mezcla con estas dos variedades, y luego tenemos otras 3 variedades entre blancas y tintas que, bueno, las detallo en la página para que sepáis, por si alguna vez tenéis ocasión de probar algún vino de estas otras variedades. De la Raktiseli y Mutsuana lo vais a probar porque lo tenemos para probar nosotros en la escuela, y la verdad es que va a ser algo sorprendente. Espero que sí, que cuando lo probemos lo disfrutéis porque es una maravilla. Es algo, un vino muy, muy especial. Entonces, Ratiseli y Mutsuana son las dos variedades blancas más importantes para el Orange Wines, y luego la Saperavi, que es la variedad tinta por excelencia, y sobre todo por tener una serie de particularidades donde destaca su capacidad de envejecimiento. Podemos tomar vinos que pueden pasar 20, 30 y hasta 50 años y seguir manteniendo una gran estructura y una buena acidez y un buen grado alcohólico. Evidentemente el grado alcohólico es un grado alcohólico medio alto, no es una uva que aporte o que desarrolle, que tenga una acidez excesivamente alta, es una acidez media, pero sí es cierto que tiene muchísimos taninos, tiene muchísimo color. De hecho, Saperavi significa rojo oscuro, debido a ese color tan intenso que aporta después de su maceración y fermentación. Y además la piel también está coloreado, con lo cual es muy parecida a una uva que todos vosotros conocéis, que es la garnacha tintorera, que tiene esa piel, que por dentro también la piel tiene antocianos, con lo cual va a aportar muchísimo más color.
Esta es la uva Saperavi con la que se elaboran los vinos tintos más potentes y longevos que podemos encontrar en Georgia. Y luego en las zonas de producción, como dijimos anteriormente, destacan 5 más una subregión y nosotros vamos a tomar como la más importante Kakheti, que es donde se produce el 70% de todas esas variedades de Georgia. Dentro de Kakheti se encuentran estas microrregiones, perdón, y tenemos otras regiones que se encuentran aquí, bueno, que no suene realmente y que cuando las leáis algún día podáis ya tenerla en vuestra mente, pero sobre todo Kakheti. Los tipos de vinos que se producen son secos, blancos y tintos, semidulces, natural, dulces naturales, tipo Soporto y sobre todo el Orange Wines que veremos ahora detenidamente. Esto es una de las zonas que actualmente, ahora desde el año pasado, desde el año 2019, se está rescatando. Este chico es un viticultor que está haciendo una labor impresionante porque es el que realmente que está trabajando en ese catálogo de variedades para poder tenerlas todas reflejadas, ¿no? E identificadas para poder reconocerlas y ver cómo cada una podría desarrollarse en las diferentes zonas de producción. Bueno, Georgia va a ser una zona súper importante. En 20 años creo que va a ser una zona muy, muy conocida por todos y que todos tendremos un vino de Georgia en nuestra carta de vinos. No uno, hasta varios. Mira, que hay un pequeño vídeo que me gustaría que veamos antes de entrar a explicar lo que es realmente el Orange Wines. Son 4 minutitos que si nos conecta, aquí, nos permite conocer un poquito más. En este episodio de Georgian Life vamos a Kakheti, principal región productora de vino del este del país. Llevan cultivando uvas en esta zona desde hace 8.000 años, lo que hace de Kakheti, según algunos arqueólogos, la cuna del vino. 104 variedades locales de uvas crecen en el monasterio Alaberdi de San Jorge. La historia se remonta al siglo VI. El sistema georgiano de producción de vino ha sido desarrollado por los monjes ortodoxos durante siglos. La producción de vino empezó aquí desde los primeros días del monasterio. En Georgia el vino es una tradición, desempeña un papel importante en la liturgia cristiana. E incluso antes de la cristiandad, en las épocas más antiguas, ya era una parte esencial de la vida diaria de la gente. Lo que convierte al vino georgiano en único son las kebebris, las vasijas usadas para la fermentación y almacenaje del vino desde los tiempos antiguos. Aunque las kebebris eran enterradas, los viejos maestros decoraban su superficie con sus patrones que les servían de firma, como símbolo especial de veneración. Más tarde, el monasterio se abrió a las nuevas tecnologías, pero sigue haciendo parte de su popular vino de la forma antigua. Tradicionalmente, las uvas se prensan con los pies en estos depósitos hechos de madera. Este es muy viejo, pero aún se puede usar. Ahora estamos en la bodega en la que se hace este vino tradicional. Los kebebris están enterrados en el suelo, cubiertos de piedras planas. Cuando están llenos de vino, los sellamos con arcilla fresca y los cubrimos con arena para controlar la humedad. Cada pueblo de los fértiles valles de Kajetia elabora su propio vino. Esta herencia se ve perpetuada en canciones, poemas y obras de artesanía. El restaurado pueblo de Sinagi es conocido como la ciudad del amor y es una localidad de artesanos. David, un tallador de madera local, las uvas son un hilo simbólico que une a todas las generaciones. En la cultura georgiana lo más importante son los viñedos. Para un campesino, sus parras son lo primero. La familia va después. Así lo decían nuestros antepasados.
Esta devoción tan especial perdura tras atravesar numerosas dificultades en la historia de Georgia, como las oleadas de invasores que trataron de acabar con esta tradición. Sin embargo, sobrevivió y permanece tan fuerte como siempre. El viñedo de una familia no solo produce vino, los habitantes también hacen unos dulces llamados churchelas, bañando nueces en zumo de uva espesado. Para hacer en casa. Las churcelas son buenas para la salud y más nutritivas que el pan. En cada temporada de cosecha, cada familia hace unas 500 o 600. Tras 2 semanas secándose al sol, los dulces están listos. La vid de las pasas es también el mejor carbón vegetal para el salslik, plato principal en cualquier reunión y símbolo de la hospitalidad georgiana, al igual que el vino. Las uvas van adentro con la piel y las semillas que más tarde se quitan. Después la quebebri se sella hasta la primavera. Cuando el vino está listo, cada habitante de Kajetia te dirá que es el mejor del mundo. Bebamos por el amor en la tierra. Que los cielos hagan nuestras vidas felices y largas. El vino es un regalo de Dios a través del trabajo de los hombres para hacer que nuestros corazones sean felices, nuestros cuerpos fuertes y nuestras almas puras. Hasta aquí nuestra visita a Kajetia. En el próximo episodio de Georgian Live viajaremos a Batumi, ciudad portuaria en el Mar Negro. Nos vemos allí. Vale. Bueno. A ver. Vamos ahora de aquí. Espera, que ahora no soy capaz de salir de aquí. Ah, no, esto no es. A ver. Aquí. Interesante, ¿verdad? De hecho, esa zona que hemos visto, donde se estaban produciendo, no la parte del monasterio, que no nos han podido mostrar el total, ¿no? Con la tierra cubierta, que lo hemos visto en una fotografía anterior, pero también hay productores que hacen vinos en una bodega moderna, con acero inoxidable, y también se trabaja de esa forma. Sí es cierto que para poder conservar lo que es el vino genuino del Cubebri, evidentemente tiene que ser de ese modo. No se puede hacer en una bodega moderna y actual porque necesita esos componentes, ¿no? Y necesita la arcilla, y necesita el suelo, y necesita la tierra para mantener todas esas temperaturas, que es lo que necesita este vino, ¿no? El Orange Wine. De hecho, hay alguien en Extremadura que ha hecho algo parecido, que es Bodegas Romero. No sé si ya lo han embotellado y ha salido al mercado. Yo tuve la ocasión de probarlo cuando estaba todavía en la tinaja. Hizo algo parecido. La tinaja no está en el suelo, sino sí que compró una tinaja de unos 5.000 litros aproximadamente. Bueno, está sobre un soporte, pero fuera, en una sala, ¿no?, de la bodega. Y hizo esa maceración con las pieles, más o menos parecida al Orange Wine, pero sin tener el componente, pues, natural, ¿no?, de bajo la tierra y taparlo con la arena, sellarlo completamente, etcétera, ¿no? No es 100% igual, pero es un estilo parecido. Bueno, para hacer un Orange Wine o ámbar, ellos le llaman ámbar wine, o vino de naranja, y lo vuelvo a repetir, no confundir con el vino de naranja que se elabora en el condado de Huelva, en la denominación de origen, que es un vino dulce,
donde además se le añade alcohol, es fortificado y se le añade la naranja para extraer los aromas. Hay una maceración. Bueno, pues esa uva blanca se prensa y luego se pone en ese gran recipiente que, bueno, como digo, a menudo de cemento, cerámica o como hemos dicho nosotros aquí, acabamos de ver, el cubebri, que es realmente el recipiente que ellos utilizan históricamente. Esas uvas se dejan fermentando durante 4 días y desde mínimo 4 días hasta un año con todas las semillas, con las pieles, para que realmente se produzca ese efecto que luego se verá expuesto en ese vino, ¿no? Que luego vamos a probar, que luego probaríamos. La vinificación en el vino de naranja es un proceso totalmente natural, no hay ningún aditivo, las levaduras son totalmente naturales y eso lo hace pues, que sea un vino 100% natural. Debido a todo esto, tiene un sabor totalmente distinto a cualquier vino blanco y evidentemente va a ser un vino en evolución, un vino en oxidación, con lo cual vamos a tener ese tipo de aromas de oxidación y de tipo de frutas, frutos secos, etcétera, que luego veremos. Esto es, bueno, sacando el vino del cubebri justamente recién abierto para probarlo. Este sería la imagen cuando se hace ese batonage, ¿no? Cuando se mueve el vino antes de cerrarlo para que se produzca esa fermentación y luego se lleve al cierre y termine esa maceración, fermentación. Y se hace pues como con el vino tinto, ¿no? Se hace un bazuqueo para que las pieles lleguen a todo el mosto. Los vinos visualmente, si estuviéramos en una cata, el vino de naranja se describiría como un vino muy robusto, con aromas que destacan al Dorian. No sé si alguien ha probado Dorian, es una fruta asiática que huele fatal, 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 pero que cuando la pruebas es wow, un sabor impresionante. Bueno, está más relacionada con el melón de invierno. También aparecen notas de avellana, de nueces, de manzana, barniz, ya sabéis, barniz, aceite de linaza, enebro, masa fermentada, corteza de naranja seca. Estamos describiendo un poco un vino totalmente parecido a los vinos de Jerez, que serían los vinos olorosos. No deja de ser un vino en oxidación y que van a tener notas comunes, sobre todo por ese tiempo que ha pasado en esa atmósfera, ¿no? Totalmente ausente de oxígeno en este caso, aunque tiene un proceso de oxidación sin duda, pero mínima, pero tiene notas similares a los de los vinos olorosos. También nos podría recordar un poco a esos grandes vinos del Jura, estaría en ese grupo de los grandes vinos del mundo, ¿no? Sin ser un vino fortificado, pero serán esos vinos especiales como los vinos del Jura en Francia, como los Oporto, como los vinos de Jerez y de Montilla Moriles. Creo que el Orange Wine entraría dentro de ese grupo, ¿no? De vinos totalmente especiales y singulares en el mundo. En el paladar encontraríamos un vino, pues una sensación totalmente seca, con taninos. ¿Por qué? Porque ha estado muchísimo tiempo en taninos con sus pieles, en contacto con sus pieles, y nos va a recordar también a veces a una acidez similar a la de la cerveza de frutas. Bueno, yo ahí no estoy tanto de acuerdo, realmente algunos sí y otros no, depende de la cantidad, de la mezcla, de las uvas que hayan utilizado. Son muy, muy, muy intensos y son muy especiales, pero nuestros paladares están preparados para ese vino. Estoy segura que os va a encantar. No lo tengo aquí, yo tengo aquí una parte de la bodega de los vinos de la escuela, pero lo tengo en la otra oficina y me da rabia porque os voy a enseñar la botellita que tuve oportunidad de comprarla hace ya un par de meses y bueno, la probaremos dentro de poquito, si Dios quiere. Yo creo que en un mes estamos ya celebrando que con todos estos vinos maravillosos de todos los temas que estamos viendo aquí. Y francamente es un vino espectacular, creo que cuando lo probemos no lo vais a olvidar. Recordad, Orange Wine es como se llama para el mundo y ámbar para los georgianos, el vino ámbar. Hay otra bodega, hay un grupo que se llama Peninsula Wines, que es un Master of Wine, Andrea Cubas, que está haciendo también un Orange Wines en Sierra de Gredos, ¿vale? Por si queréis tomar nota. No recuerdo la marca, pero me lo anoto y busco. Lo que pasa que evidentemente no se hace en un cuebri, entonces lo hace con el sistema de acero inoxidable y la parte relacionada con que tenga vasija, pero no es Peninsula Wines. Me la anoto y os paso la marca del vino este, que también es muy especial. Y os paso la marca del extremeño, por si tenéis oportunidad de conocerlo en algún momento. Y bueno, y para terminar, para que veáis realmente cómo la familia, cómo realmente
todos los georgianos están 100% involucrados en el rescate de esta cultura y en seguir adelante, que toda la familia trabaja. Y esta pequeñita está ahí ayudando a su padre y hay muchísimas más imágenes y vídeos y convivencias de cómo se hace el cubebri y cómo toda la familia participa, los amigos, y se convierte pues en eso, en una tradición única y súper protegida, ¿no?, por todos ellos. Creo que es la imagen que habla del futuro de ese país y del cual vamos a escuchar hablar de manera súper importante en poco tiempo, como os he comentado anteriormente. ¿Y esto es Georgia? Bueno, un poco de resumen, claro. Si queréis preguntarme algo. Sí, Piedad, y luego cómo le quitan la pulpa y eso, Pues mira, las pieles y los... sí, es totalmente rudimentario porque lo extraen con una goma y esa goma es, pues como se hacía antiguamente, está enganchada luego en una bomba. Así lo hacen de forma tradicional, es una goma que aspiras, igual que se cambia la gasolina de un coche a otro, que se hace así, ¿verdad? Y la pasas al siguiente recipiente, pues exactamente igual lo hacen aquí. Y quedan ahí... Claro, y luego ya se entra un hombre, tiene el tamaño para que pueda entrar un hombre, se entra como está abierto y prácticamente la cabeza del hombre casi que asoma, porque tiene como 1,80 m o algo así, puede tener de profundidad aproximadamente. Se entra un hombre y empieza a limpiarlo, empieza a sacar todos los ollejos y limpia el cubebri para la siguiente añada. Así como Vale. hace. Bueno, pues me voy a ir a... Vale. Vámonos a Grecia por orden histórico. Primero fue Georgia, luego fue Grecia. Si recordáis también al principio, históricamente realmente Grecia es el país que Macedonia, además, concretamente, el origen de que el vino luego llegue y se expanda por todo el territorio a través del Mediterráneo, por todo el territorio europeo y asiático también, evidentemente, porque en Persia, la antigua Persia, Irán, Irak, todos esos países son países donde también se han encontrado muchísimos vestigios de producción de vino desde hace muchísimos años. El tema de estos países asiáticos es la religión, ¿no?, que no le permite la producción de vino porque no toman alcohol, ¿no?, por el Islam, por su propia religión. Pero es cierto que se encuentran en la misma franja de producción. Podrían hacer vinos tan buenos como se hace en los países europeos, como se hace en España, en Italia o en Grecia, ¿no?, que vamos a ver ahora realmente cómo trabaja Grecia y cuáles son las zonas más importantes de producción y qué vinos destacan, ¿no?, en Grecia. Bueno, como acabo de decir, la cuna del vino y la viticultura realmente, ¿no? Gracias, ellos son los que formaron y prepararon a los romanos y los romanos y nosotros bebimos de la cultura de los romanos y hasta nuestros días, ¿no? Toda esa evolución. Es la cuna de la civilización occidental, además, no solamente a nivel vitivinícola, sino que es el lugar del nacimiento de la democracia, de la filosofía occidental, de los Juegos Olímpicos, de la literatura occidental, del estudio de la historia, de la política, del principio de las matemáticas, de la ciencia. O sea, es realmente la cuna de la civilización occidental, ¿no?, de lo que somos hoy nosotros. Y después de todos esos años, pues prácticamente unos casi 3.000 años, seguimos, ¿no?, actualmente con esa base, ¿no?, de esa cultura occidental. Aquí vemos a Grecia. Si aquí estábamos en Georgia, aquí estamos en Grecia y podemos ver como aquí vamos a encontrar muchísimas islas. Luego vamos a ver que la vamos a separar en diferentes zonas de producción para entender mejor la influencia de cada viñedo, de cada zona viticultura que vamos a encontrar en Grecia. Perdona, Piedad, yo no te veo, no sé si los demás te ven. A ver, pues espérate, a ver. Pues yo estoy aquí. Sí, te veo, sí. Pues yo no. Mi vídeo está en pausa. Pues dale tú. No, nada tú hablas. No, tiene que ser tuyo, porque si los demás me ven, los demás me veis. Sí.
Yo no he tocado nada. Sí, te vemos y te escuchamos bien. Vale. Pues le habrás dado alguna cosilla por ahí, Lola. Porque yo no tengo un botón, no tengo más botones aquí para decirte. Pero me escuchas, ¿no? Al menos. Y ves la pantalla. Te escucho. Vale, que es importante. No, la pantalla no la veo, no veo nada. Pues le has tenido que dar un botoncillo de algo. Que va, no he tocado. De repente se ha ido. Voy a colgar y vuelvo a entrar. Vale, vale. Bueno, en Grecia va a ser importante tener en cuenta. Espera, que esto se me ha ido aquí. Okay. Aquí. La estructura de Grecia, la cantidad de islas, la influencia del Mediterráneo, la influencia del mar Egeo, donde vamos a encontrar muchísimas islas y donde prácticamente en todas se produce vino. Hace frontera al norte con Albania, con Macedonia y con Bulgaria. Al norte de Grecia hay una parte de Macedonia también que produce vinos. De hecho, en el pasado, ¿no? Cuando la época de Alejandro Magno, Macedonia era parte de Grecia, ¿no? Y de todo este imperio que conquistó todo el Mediterráneo y parte de Asia. Va a ser una zona un poco compleja en cuanto también al nombre de las uvas y las zonas de producción, porque estamos hablando otra vez de otro alfabeto completamente diferente y quizá nos resulte un poco complicado aprender algunos términos y algunas uvas. Por eso nos vamos a centrar en las más importantes, sobre todo para identificar la identidad de Grecia y que en algún otro momento de vuestras vidas vosotros podéis hacer una inclusión muchísimo más intensa. Bueno, aquí más o menos son las zonas que vamos a ir viendo, pero está en la zona de Macedonia perteneciente a Grecia, el Peloponeso, Grecia Central, la isla de Creta, todas las islas del mar Egeo, todas las islas jónicas que se encuentran en la zona del Mediterráneo. Y aquí podemos ver con un poquito de más de precisión, es un mapa que también tenéis en el tema, que nos ayuda sobre todo a identificar cada variedad de uva que se identifican en cada zona de producción. Vamos a dividir a Grecia en 5 zonas de producción. El norte de Grecia, donde se encuentra la zona de Tracia, Macedonia y Epiro, y vamos a encontrar diferentes variedades de uva. Aquí vemos las que son tintas y las que son blancas, que luego iremos hablando de ellas. Cada vez se encuentran más plantaciones de variedades también internacionales, sobre todo de origen francés, ya sabéis, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc van a ser las principales. Luego, si bajamos, nos vamos a Grecia Central, que esta va a ser la zona un poco la de mayor producción de toda Grecia, donde encontramos las zonas de Ática y de Tesalia. Bajamos a la Grecia Sur, que están las islas Jónicas y el Peloponeso, y luego ya las islas del mar Egeo, donde debajo de ellas encontramos la isla de Creta. Y en todas ellas se producen, tanto entre las islas del mar Egeo y Creta, son estas variedades las que vamos a encontrar. Vamos a ir viendo una por una y haciendo referencia o identificando las partes más importantes de cada una de ellas para conocerlas. Pero antes vamos a hablar un poco de las generalidades de Grecia. Es una zona de producción con 61.500 hectáreas a fecha actual. Dijimos que Georgia eran unas 45.000, Grecia 61.500. Si os acordáis, Extremadura, que me gusta ponerla como referencia, si comparáis, ¿no? Un país, 61.000 hectáreas, una zona de producción de España, 85.000, 86.000 hectáreas, ¿no? Que tengamos siempre un poco de referencia para realmente entender de cuánto y de qué cantidad estamos hablando. Y cómo esas 62.500 hectáreas, cada una y cada zona que vamos a ver refleja una idiosincrasia totalmente diferente en sus producciones, en cómo se comportan esas variedades y cómo cada zona tiene también sus variedades autóctonas, ¿no? Como sucede en nuestro territorio, sin duda, ¿no? Bueno, el clima en general es de influencia mediterránea, evidentemente marítima va a ser muy, muy importante, excepto en la zona norte, donde va a tener una gran influencia y mayor altitud por encontrarse ya en la zona del continente, todo lo que es la zona de Macedonia, principalmente. El resto, influencia marítima, mediterránea, es evidente, ¿no? La rodea el mar, ¿no? A todas esas islas. Igual que los tipos de suelo. Siempre que vemos islas en las zonas de producción que estamos visitando,
vemos que hay una gran influencia sobre todo volcánica, arena también vamos a encontrar. Si estamos más al norte vamos a encontrar roca mucho más caliza y también vamos a encontrar en las zonas del interior los suelos de licorela o de esquisto o de pizarra, esas zonas más cálidas, ¿no? que tienen más sol, donde se encuentra ese esquisto, esa pizarra, como en los suelos de licorela se encontraban en la zona de... ¿Hay alguien que tenga abierto el micro y me lo pueda decir? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie me lo dice? ¿Suelos de licorela? Eso es una pregunta de examen, voy a poner una foto. Nadie me lo dice. Jo. Priorato, ¿vale? Priorato. Estáis conectados, ¿no? Que nadie me quiere hablar. Pero bueno. Yo sigo sin ver. Sigue sin ver. Pues le has dado algo, ¿eh? Que no, que eres tú que me tienes vídeo en pausa. Pero ¿dónde estás tú? A ver, si es que yo no puedo darte a ti. A ver, Lola. Si es que yo Tú no... tienes el vídeo, lo tienes en pausa. Pero si los demás me ven, ¿cómo te voy a tener a ti sola? No puedo, no puede Yo te ser. oigo, a ver, pues yo no he tocado nada. Te oigo, pero no veo la presentación ni veo nada. No veo nada, nada más que veo la pantalla negra. No, pero es que ahora, mira, ahora no me oyes. Disculpadme Ahora un segundo. Sí. A mí me pasó eso antes y es que hay que quitar manos libres. Ah, Carlos, no, eres tú. Dale arriba al cochecito y desactiva manos libres. Lola, ¿la has escuchado? Ya está, ya lo reactivo y sigo igual. Si yo no he tocado No ahí. sé. No tengo ni idea entonces. Pues no sé, yo solamente voy a apagarme. Te oigo, pero ya está. Otra vez. Me he apagado y me he encendido otra vez, pero es que claro, si todos los que estáis conectados me veis, si veis la pantalla y tú eres la única que no, Lola. Pero si es que no he tocado, te estaba escuchando y de repente se me ha puesto así. Es que no he tocado. Hasta aparte de que no hay mucho que tocar. No, si es que hay 4 mandos, tampoco hay más. Claro, pues te digo que no hay mucho que tocar. No sé. Bueno, ya está, te escucho. Escúchame, lo siento. No pasa nada. Lo siento mucho. Venga. Bueno, el clima estaba contando los tipos de suelos, los licorela que se encuentran igual que en el Priorato y esquisto, que es como le llamamos a los suelos que estaban en el Douro para hacer los vinos de Oporto. ¿Os acordáis esa relación? Y también vamos a encontrar aquí ese tipo de suelos. Se divide en 4 categorías. Ese clima montañoso y semimontañoso, norte, la zona de Macedonia, costero evidentemente, continental y volcánico en algunas islas que vamos a ver luego a continuación, como es por ejemplo la isla de Santorini, donde hay un suelo volcánico como de piedra pómez. A ver, 33 zonas de producción que evidentemente no nos las vamos a aprender todas porque sería muy ardua tarea, pero sí saber que son 33 zonas de producción las que encontramos. 11 eran en la zona de Georgia, aquí son 33 zonas de producción y este mapa os ayuda un poco a identificar cómo se produce vino prácticamente en toda Grecia. Y aunque Grecia lleva años elaborando, sí es cierto que en el siglo XIX tuvo un gran parón y no ha sido hasta hace realmente 25 años cuando ellos realmente han vuelto a recuperar esa tradición y están volviendo pues, a trabajar con todas sus variedades autóctonas que tienen más de 200 variedades autóctonas, creo que son cerca de 300 variedades autóctonas y que eso le permite identificarse. En estos últimos 25 o 30 años es cuando ellos han ido recuperando esa identidad y sus vinos empiezan a ser reconocidos y a ser exportados cada vez a más países. Si vemos estas cifras, más o menos nos permiten conocer un poco cómo se encuentra actualmente Grecia en el mundo, cuánto produce. Hemos dicho que eran 61.500 hectáreas. Producen unos 2,5 millones de hectolitros. Aproximadamente hay unas 1.295 bodegas y unas 300 variedades de uvas, efectivamente, lo que dije anteriormente. Vemos que en la producción de uva, si destacamos entre vinos con denominación de origen y vinos de IGP, vemos que el IGP predomina la producción de vino blanco, en denominación de origen tiene una producción un poco más pequeña, en tinto
Sin embargo, en denominación de origen se producen más vinos tintos que en vinos de IGP, con indicación geográfica. Aquí en estas cifras habla de la exportación, donde un 90,15% se exporta principalmente a estos 11 países, siendo Alemania, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos los países más importantes de envío de los vinos, y luego otros países que representan un 9,85%, donde estará España, porque aquí se importa muy poco vino de Grecia. De hecho, sí que no he podido conseguir vino de Grecia. Ha sido súper complicado, porque no se importa prácticamente aquí. Tenemos poca población griega y no se consume este tipo de vinos. Eso es un poco así, a grosso modo, lo que sería Grecia actualmente. Estas son todas las variedades. Vamos a ver las más importantes a continuación, a medida que vayamos hablando de las diferentes zonas de producción. Nos vamos a centrar ahora en regiones vitivinícolas, las islas del mar Egeo, donde se encuentra la más importante, que es la isla de Santorini, cuya principal producción es vino blanco y tiene unas 1.200 hectáreas plantadas. Como he dicho anteriormente, terrenos volcánicos de piedra pómez. Tiene una denominación de origen para producir vino seco y también vino dulce. La variedad principal es la variedad Assyrtiko. Tenéis que relacionar Santorini con la variedad Assyrtiko, porque está considerada la uva para producir el mejor vino blanco que se produce en Grecia. Tenéis que relacionarlo. Otro vino blanco que encontramos también en esta zona es también mezcla de variedades con la Assyrtiko y la Idani, y también vamos a encontrar vinos de licor que se producen en esta zona con esas variedades. Bueno, esta es una imagen de esta maravillosa isla para ir a pasar también unas vacaciones algún día y luego tomarnos uno de estos grandes vinos con la uva Assyrtiko. Y luego algo que hay que destacar también de esta zona de producción, si recordáis, Lanzarote tenía laguería, y la laguería lo que hacían eran unos hoyos, ¿verdad?, para poder proteger la planta, enraizarla en el fondo para que el tronco estuviera cubierto, y luego la parte aérea era casi rastrera. ¿Para qué? Para protegerla de esos vientos y de las temperaturas, para que luego esa producción, esos racimos de uva estuvieran protegidos. Pues aquí funciona más o menos igual, solo que este sistema de plantación se llama Koulora. Podemos encontrar prácticamente todos los viñedos prefiloséricos. Son suelos muy, muy poco fértiles, y la intención sobre todo es protegerlo de los vientos fuertes en este sistema de plantación. Pero veis que hay una asociación, ¿verdad?, de islas, Mediterráneo, islas con suelos volcánicos, la influencia de esos vientos fuertes para proteger al viñedo. Poca producción, evidentemente, muy poca producción, pero vinos súper especiales. Dentro también de las regiones vitivinícolas... Perdona, Pilar, ¿cómo has dicho que se llama esa forma de plantar? Se llama Koulora. Mira, aquí lo tenéis en la pantalla. Koulora. Gracias. Con K. Koulora con K. Tenemos otras zonas de producción como es Paros, Limno y Samos, que son otras de las islas donde también podemos encontrar la producción de diferentes tipos de vinos. Se va a encontrar otros tipos de variedades de uvas, donde también van a aparecer vinos tintos. No quiero entrar tampoco en mucho más detalles en estas zonas de producción, excepto simplemente destacar la isla de Samos, porque en la isla de Samos la variedad que se encuentra más representada es la moscatel. Y si nosotros, cuando hablamos de moscatel en España, hablamos de moscatel de grano menudo o moscatel de Alejandría, pues este es el origen de esa moscatel. Estamos hablando de Samos, ¿no? La moscatel de Alejandría, moscatel de Grecia. Es muy similar a esa moscatel que nosotros tenemos también en España, o que encontramos en otros países como Italia o Francia, o iremos viendo sucesivamente. Vamos a encontrar también la isla de Rodas, que también tiene una gran tradición vitivinícola. Aquí vamos a encontrar 1.100 hectáreas y destaca la variedad de uva, o sea, 1.800 hectáreas, perdón, y destaca sobre todo la variedad de uva Atiri, donde elaboran vinos blancos con una gran acidez, y en Rodas destaca sobre todo por la elaboración de vinos espumosos bajo el método tradicional, segunda fermentación en botella, o vinos de resina, que luego veremos qué son los vinos de resina. Luego hay otra variedad aquí para hacer vinos tintos, que es la Mandilaria, y
y destaca sobre todo por un clima donde encontramos inviernos muy suaves y veranos bastante frescos, pues el clima marítimo realmente, ¿no? Esta sería una imagen de Rodas, viñedos a nivel del mar, a pie del mar prácticamente, con lo cual la influencia marítima es directa. Y luego vamos a continuar a través de las Islas Jónicas. Las Islas Jónicas es la Grecia que está relacionada con Ulises, bueno, con un poco de historia, esa relación. Y aquí vamos a encontrar la zona de Epiro, la zona de Citsa, de Zagintos y de Cefalonia. Son también pequeñas extensiones, pero en Epiro sobre todo lo que destaca ya es la producción de vinos con variedades de uvas internacionales, como la Cabernet Sauvignon, y luego las demás zonas de producción van a destacar variedades también autóctonas, como la de Vina en Citsa. En Zaquintos también vamos a encontrar pequeñas llanuras también con zonas muy fértiles, con precipitaciones bastante frecuentes, y destacan diferentes variedades de uvas, pero sobre todo la verdea, que es una uva verde sin madurar con una alta acidez, que la podríamos comparar con la variedad de uva del País Vasco, con una Unda Rubi, Zuri, que son ese tipo de variedades que, aunque llegan a su grado de maduración, pero teniendo en cuenta el tipo de clima en el que se encuentran, ¿no? Pero son uvas a las que le va a faltar un poco de horas, ¿no? de luminosidad y de temperatura. También dentro de esta zona, las Islas Jónicas en el noroeste, encontramos la isla de Corfú, que es muy conocida porque todo el mundo va de vacaciones, sobre todo muchísimos franceses. Es la parte norte de la isla donde vamos a encontrar los valles más más adaptados para la variedad de uva tinta. Vamos a encontrar también la parte sur, que va a ser una zona mucho más llana y más cálida, y donde vamos a encontrar la variedad de uva Cacotrigis, donde está representada por 1.800 hectáreas. Después de Corfú encontramos Creta, donde vamos a encontrar un 20% de la producción total del vino que se elabora en Grecia, con diferentes tipos de paisajes. Esta sería una imagen donde vemos una imagen de una plantación muchísimo más mediterránea, donde van a convivir los viñedos también con los olivos. Aquí se elabora una aceituna muy famosa, que luego la veremos al final, o igual alguien la conoce y me lo podéis decir. Y también es famoso Grecia por la elaboración, por supuesto, de sus aceites de oliva virgen extra. Pero vemos un paisaje bastante parecido, ¿no?, a lo que encontramos en el Mediterráneo, esa mezcla, ¿no?, de paisaje con olivos con viñedos. Esto sería una visión de viñedos de Corfú. Esta es la isla de Corfú. Y luego, si nos vamos a la zona norte de Macedonia, donde vamos a encontrar zonas también más áridas, comprende una zona aproximada de unas 7.000 hectáreas. La variedad cultivada más importante es la Sinomavro, es la variedad tinta más potente de Grecia. Encontramos en la zona de Goumenisa también otras variedades, además de Sinomavro, como la Negosca, Amindeo y Chaldikiki. Pero aquí vamos sobre todo a destacar Nausosa, con sus 7.000 hectáreas, por la producción de uvas tintas para la producción de vino tinto con Sinomavro, que se cultiva en la zona de más baja altitud y clima más árido. Estamos en Grecia Central. Esta es una botella de un vino de Retsina, de cómo se embotella. Un tercio de la producción de la zona de Grecia Central es lo que recoge la mayor parte de producción de Grecia, que se recoge en Grecia Central, y destaca en blancas, importante, la variedad Sabatiano, que es la variedad más importante para elaborar el vino de Retsina, la uva Sabatiano. Luego veremos qué es el vino de Retsina. En las regiones vitivinícolas del Peloponeso se encuentra la costa oeste montañosa de Epiro. En el resto se parece a la región del centro de Grecia, y es una producción que representa un 25%, y encontramos como la más importante Anemea, donde se producen vinos de gran calidad con la uva tinta Agiorgitico. Tenemos Sinomavro y Agiorgitico como las dos más importantes, las dos variedades tintas más importantes de Grecia. También se elaboran vinos tintos, pero también con maceración carbónica, además de vinos con crianza y con largas crianzas, con capacidad de envejecimiento bastante interesante.
Y luego se elabora, bueno, en la zona de Mantinia, pequeña producción, 500 hectáreas, en Patra con 4.000 hectáreas, pero sobre todo aquí destacar Nemea por la producción de vino aghiorghitico. Y el vino de Retsina, vamos a encontrar que el vino de Retsina utiliza para su cierre tapón de chapa. Bastante curioso, ¿verdad? ¿Y qué es un vino de Retsina? Es un vino de Retsina que es una técnica que se utiliza desde hace muchísimos años y realmente el objetivo principal era la conservación del vino. En esta zona, donde se encuentra en la zona central de Grecia, me voy a ir a esta parte, hay muchísimos bosques de pino de los que se extrae esa resina. Veis cómo es prácticamente, son cosechas de resina, empieza a llorar y a exudar esa resina, la recogen y la incorporan al vino, donde se encuentra el vino ya una vez que ha terminado de fermentar para producir ese tiempo que necesita de periodo en el depósito. Se le añade la resina con ese objetivo y confería al vino además un sabor muy, muy particular, ¿verdad? Este aroma bueno, eucalipto puro, es como eucalipto, pino, es pura resina. Hay un vino muy similar que también se hace en las Islas Canarias, que se utilizaba ahí la corteza de pino para añadirle ese sabor tan especial. Aquí lo que utilizan es la resina, que luego el vino también se introduce en una serie de ánforas, esas ánforas están selladas y pasa un tiempo determinado hasta que el vino se encuentra en el momento óptimo de consumo y el vino ha adquirido todos esos aromas y esos sabores relacionados con la resina. Bueno, yo lo he probado alguna vez y francamente para nosotros es un poquito complicado para nuestro paladar. Pienso que estos vinos de resina que se elaboran con esta uva Salvatiano y que tiene que representar un 85% como mínimo en esa elaboración, son vinos que hay que tomarlos en su lugar de origen y con su gastronomía, principalmente para poder entenderlos, porque esa resina, esos aromas a eucalipto tan potente, lo hace muy complicado para nuestro paladar y para nuestra gastronomía. Bueno, como he dicho anteriormente, bueno, esto ya lo hemos comentado realmente, las variedades de uvas que tenían, y vamos a destacar como uvas blancas la Assyrtiko, que es la uva que relacionamos con Santorini, la Rhoditis, que es una uva rosada y que se encuentra principalmente en la zona del Peloponeso, la Sabatiano, que es la que se utiliza en un 85% para la elaboración de los vinos de Retsina, la Moschofilero, también de piel rosada, y luego son otras variedades que podemos encontrar en otras zonas de producción no tan importantes, y por supuesto la Chardonnay y la Sauvignon Blanc, que muchas veces se hacen mezcla con variedades autóctonas también de la zona de producción. Bueno, esto es lo que podemos encontrar en el mercado, vinos de la variedad de uva Sabatiano de la zona de Santorini. Y en variedades de uvas tintas encontramos la Aghiorghitico, que se produce en la zona de Nemea, vinos con muchísimo color, con mucho cuerpo y capacidad de envejecimiento, la Limniu, que es otra variedad que encontramos en la zona de Lemnos, la Sinomavro, al norte de Grecia principalmente, Mandilaria, que se cultiva en las islas del Mar Egeo, la Mavrodafne, que la encontramos en la zona de Patras, y también las foráneas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha, Syrah, que las podemos encontrar en estilo monovarietal, haciendo una mezcla entre ellas o incluso también con las variedades locales. Esta es la variedad Aghiorghitico. ¿Y cómo es la legislación de los vinos de Grecia? Pues exactamente igual que cualquier país de la Comunidad Económica Europea. Exactamente igual. Van a tener vinos con denominación de origen protegida, en general, vinos con IGP. Dentro de los vinos de IGP tienen categorías regionales que les van a llamar denominación tradicional. Tienen vinos varietales y tienen vino. Si os acordáis de la pirámide, es prácticamente igual que la pirámide de España, excepto el concepto de pagos, que sí que no aparece en Grecia como el concepto de pago concretamente.
es igual. Vino con denominación de origen, vino con indicación geográfica, vino varietal y vino. El concepto de vino de mesa ya no existe. ¿Y qué tipo de gastronomía encontramos en Grecia? Pues principalmente la moussaka, que todos conocéis, ese pastel de berenjena súper famoso en el mundo entero y al final gratinado con esa bechamel maravillosa. Estas son las aceitunas kalamata, que os comentaba que es es una aceituna de mesa muy conocida y muy representativa de la gastronomía de Grecia. Son muy especiales, no sé si alguno la habéis podido probar, pero son muy especiales. Luego el queso feta, que es un queso blando, realmente un queso fresco, blando, que se elabora principalmente con leche de cabra, principalmente. A veces se hace mezcla, nunca con vaca, pero se hace mezcla con otros animales de leche como la cabra y que otra, había otros pequeños animales con los que mezclaban, no recuerdo ahora, porque principalmente es la cabra, bueno, y algo de oveja, perdón. Oveja. Oveja, sí, y mezcla con oveja también se hace. Y luego se trabaja muchísimo con el cordero, pues el pilaf de cordero, que es uno de sus platos también muy conocidos. Y, ostras, se me olvidó decir también la gastronomía de Georgia, porque me la he pasado, pues la tenía en la presentación, que también trabajan muchísimo con cordero, con diferentes tipos de panes, con muchísimos quesos, etcétera. Tienen rasgos muy mediterráneos. Bueno, y este sería un poco Grecia. ¿Qué os ha parecido? Bueno, son muchos nombres inicialmente un poco diferentes, que tenéis que hacer una pequeña tabla con lo más importante, aunque haremos un repaso en clase de todo para reforzar todas estas presentaciones y toda esta información y con los vinos catándolos, que nos ayudará también a entenderlo mucho mejor. Y ahora nos vamos a ir a Inglaterra. Inglaterra, francamente, no es conocida por la producción de sus vinos. De hecho, hay muchísimos ingleses que no tienen ni idea de que en Inglaterra se produce vino. Vamos, os lo digo de buena tinta, no sé que se dedique al mundo del vino, pero hay muchísima gente que vive en el Reino Unido. Pongo Reino Unido porque se elabora vino también en la zona al sur bueno, de Inglaterra, de Escocia, de Gales, al sur de Gales, también se elabora algo de vino, pero realmente históricamente el Reino Unido no podía producir vino, principalmente por el clima. Es un clima súper lluvioso, es un clima que tiene una influencia oceánica, por supuesto, pero donde la lluvia, sobre todo en la zona mitad sur, bueno, en toda la isla británica, es imparable. Esas nieblas, pero seguidas no de días y tardes soleadas y cálidas, sino de tardes nubladas, con lo cual normalmente siempre ha sido un clima poco apto para la elaboración, para la plantación de viñedos. Pero a raíz de este cambio climático, sí que es cierto que se ha desarrollado esa posibilidad al haber cambiado el clima, al tener tardes y días más soleados, al haber bajado la influencia de las épocas de lluvia, se han dado cuenta de que tenían una serie de variedades adaptadas a este clima y que además plantando otras foráneas se han dado cuenta de que pueden hacer vinos bastante interesantes, sobre todo en blancos. En tinto de momento necesitan muchísimo más sol, muchísimas más horas de luz para poder tener una maduración óptima, pero en blanco se están haciendo cosas muy interesantes, como a veces en clase os he estado comentando, ¿no? Y sobre todo destacan los vinos espumosos, principalmente. Bueno, pues sí que es cierto que al final los romanos llegaron también a las Islas Británicas y también llevaron las vides a esa zona y que muchas de ellas pudieron sobrevivir, que algunas de ellas no eran vitis viníferas y que actualmente están reconocidas también para la elaboración de vino y han hecho injertos y tenían sus híbridos, pero también tienen sus variedades autóctonas y que fueron también en la Edad Media los propios monasterios los que trabajaban en torno al viñedo, ¿no? Y los que fueron los precursores de mantener esa viticultura activa. Es cierto que a raíz de la peste que fue en el siglo, en la Edad Media, a partir del siglo XIV, la peste destruyó absolutamente
sobre todo la dedicación de mantener ese tipo de viñedos. Sabéis además que durante la peste también se empezó a producir muchísima cerveza, porque aparte de todas las muertes había una gran deshidratación, desnutrición, no llegaban los alimentos, porque no había gente, ¿no?, que pudiera trabajar en ellos, porque la gente estaba confinada como nosotros, desgraciadamente, y porque era difícil de suministrar alimentos a todo el mundo. Fue el boom también de la cerveza se convirtió en ese alimento, ¿no? Llevaba cereales, sí es verdad que llevaba alcohol, pero al final se fermentaba con cereales, con proteínas, con carnes, con pescados. ¿Para qué? Para llevar a la población esa carencia de esos alimentos que no podían llegar de otro modo. Luego llegó además la época de la filosera, con lo cual también tuvo pues la misma, ¿no?, lo que ocurrió en toda Europa, destruyó una gran parte del poco viñedo que le quedaba. Luego llegó la Primera Guerra Mundial, con lo cual también se arrancaron el resto de viñedos para plantar patatas, remolachas, cereales, etcétera, que necesitaban para paliar esa gran hambruna. Y luego ya en el siglo XXI se creó un nuevo movimiento que se llama el movimiento Local Foods, que es algo parecido a lo que es el slow food, la vida slow food, concepto slow wine, slow food, que es comida y productos de cercanía y rescatar sobre todo lo que tu región es, lo que está haciendo Georgia, ¿no? Volver a rescatar su historia, su identidad y fomentarlo en su entorno. Por eso actualmente lo que podemos encontrar en Inglaterra es un resurgir de esa tradición inicial. Encontramos 2.200 hectáreas, veis que es algo para nosotros, imaginaros, de risa, ¿no? 2.200 hectáreas puede tener cualquier cooperativa, ¿no?, o incluso más, puede tener, ¿no?, en su poder de aquí de Extremadura. Y 135 bodegas. Imaginaros 2.200 hectáreas repartidas en 135 bodegas. Es una producción súper pequeña, todo. Pero así todo, aunque sea pequeño, creo que es interesante que para nosotros conozcamos un poquito de Inglaterra, primero por ser tan singular, el que elabore vinos, que es lo que lo hace diferente, y por el tema del cava, del espumoso, perdón, que veremos en clase y que además haremos una comparativa con el champán y con el espumoso. Y tengo muchas ganas de esa cata porque la vamos a hacer a ciegas, a ver si somos capaces de distinguir cuál es champán y cuál es un espumoso de Inglaterra. Yo creo que va a ser súper bonita. Las zonas de producción más importantes que vamos a destacar va a ser Sussex, Kent y Surrey, que son estas zonas donde se encuentran, ¿vale? Principalmente. Están distribuidas esas 2.000 hectáreas. En el sur de Gales también encontramos un poquito de producción de vino, que está dentro de ese paraguas general que son los vinos británicos. Y si hablamos un poco de su clima, aunque ya lo estaba haciendo al principio de este tema, pero sobre todo es un clima marítimo, moderado y continental en algunas zonas, sobre todo en algunas regiones, temperaturas medias de 16 grados aproximadamente. Por eso los vinos van a tener poco grado y una elevada acidez, porque falta calor y sol y luz, iluminación. Encontramos también heladas invernales y primaverales, con lo cual se reduce muchísimo también esa cosecha. Imaginaros cuánto llueve, ¿no?, que prácticamente igual que en champán, entre 650 y 700 milímetros anuales, pues bastante intenso. Luego todos esos cultivos plantados en pendientes para poder atraer el máximo de sol a esas uvas que necesitan madurar. Y las nieblas matutinas y las brisas que predominan en las zonas costeras, que, ya sabéis, si tenemos nieblas, pero luego tenemos tardes de sol y cálidas, pues serán interesantes para los viñedos. ¿Que no sucede eso? Pues ya sabéis que la podredumbre gris atacará al viñedo y afectará como enfermedad fúngica a la producción de uvas de calidad. Del otro modo sería la podredumbre noble, la bonita para hacer los sauters y los tocáis, que los tocáis los tenemos que ver también un poquito más adelante. La zona de Sussex se destaca principalmente por estar en el extremo suroriental de Inglaterra. Está a lo largo del canal inglés, es una de las regiones más soleadas que podemos encontrar, menos lluvia que en otras zonas de producción, pero sí es cierto que a veces encontramos esa escarcha que hace que pudra la valla de uva, ¿no?, y que al final merme la producción final. Dentro de Sussex encontramos los condados de West Sussex y East Sussex, que son el hogar realmente también de muchos viñedos que comienzan a plantarse. ¿Y qué variedades de uvas vamos a encontrar aquí?
la Bacchus como principal variedad de los vinos británicos, la Bacchus. De hecho, probaremos uno con uva Bacchus. Es blanca, muy aromática, es un cruce entre la variedad de uva Sylvaner y la uva Riesling Müller-Thurgau. Son dos variedades que veremos cuando lleguemos a Austria, que se encuentran allí, con lo cual son variedades de clima frío, porque Austria, cuando lleguemos a ella, también es una zona relativamente fría en la producción de sus vinos, y también las vamos a encontrar en la zona de Alemania, que además es donde se encontraron en la década de los años 30. También vamos a encontrar otras variedades, las típicas del champán, la Chardonnay, la Pinot Noir y la Meunier, vamos a encontrar allí plantadas porque han sido casas maison francesas las que han invertido en esta zona de producción y son las que han llevado y han hecho los experimentos con estas tres variedades. Todas ellas, como he dicho, bien adaptadas a ese clima frío, y los vinos van a tener también un carácter bastante mineral, donde los suelos van a tener una importancia muy predominante, porque como vimos en la zona de Champaña, van a ser suelos que van a estar relacionados con ese suelo de tiza, ¿no? La craie que veíamos allí en Francia. Suelos muy, muy minerales. Luego tenemos la zona de Kent, aquí vemos la zona de Dover, donde se encuentra este acantilado tan famoso que hemos visto en miles de películas inglesas, donde, bueno, por donde llegan los barcos y el que llega a Inglaterra y ve este acantilado ya sabe que está en casa, ¿no? Aquí vemos ese corte que os contaba, ¿no? Con la zona del norte de Francia y la zona de Champaña, ese suelo de tiza, ¿no? Cómo se encuentra esa roca madre y que al final se encuentra en el subsuelo de las plantaciones de esos viñedos, ¿no? Como podemos ver aquí, ese subsuelo de tiza que hace que sean al final vinos muy minerales y que podamos detectar esa mineralidad. No tanto en un vino espumoso, siempre se va a detectar más en un vino seco, tranquilo, que en un espumoso, que sabéis que el licor de expedición siempre va a hacer que, y esas burbujas y esa segunda fermentación no nos va a permitir quizá apreciar tanto esa mineralidad, pero bueno, ya veremos cuando lo catemos. Bueno, se encuentra el canal de Calais, además el canal inglés, es donde se encuentra también esa conexión entre Francia e Inglaterra, donde está el ferry, ¿no? Que te lleva hasta el norte de Francia, a Calais. Los acantilados de Dover, se encuentran los mayores huertos también, no solamente para plantaciones de viñedos, sino también huertos para verduras y frutas. Es la zona donde se encuentran, por lo que he dicho, por ser la zona también relativamente más cálida. Y también podemos encontrar esos mejores viñedos que se encuentran en una orientación sur, donde tienen una mayor capacidad de maduración. Y las uvas que encontramos en Kent, principalmente Chardonnay, Pinot Noir, Bacchus y la Ortega, son las características de los vinos que vamos a encontrar. Van a ser principalmente una nariz mineral, como he dicho anteriormente, aromas a manzana, manzanas ácidas, peras, flor de sauco, una acidez bastante alta y pronunciada, y vinos muy crujientes, refrescantes. Vemos aquí estos dos señores que a final de 2015 la casa de champán de Taittinger compró los terrenos para plantar las variedades de champaña y que, bueno, actualmente están haciendo un trabajo pues bastante interesante y con unos precios casi similares a los de champán, además. Tenemos la zona de Surrey, donde se encuentran los suelos calcáreos también, compuestos por restos de antiguos fósiles marinos, muy parecidos a los que encontramos en la zona de Chablins, que está junto a Champaña también. Es el sitio también donde se ha invertido también con las tres variedades de Champaña, donde se encuentran las dos Maison de Pommery, Hattingley Valley, son las dos que encontramos en esta zona, provenientes de Champaña, y también es el hogar de uno de los mayores productores actualmente de Inglaterra, tanto de vinos espumosos como de vinos tranquilos, que es la Denbigh Wine Estate. También tenemos otra que es la Chapel Hill, que también es una de las potentes, y esta es la bodega de mayor producción que podemos encontrar y que se encuentra en el estado de Surrey. Otras zonas de producción es Hampshire, East Anglia, el suroeste de Inglaterra, todas prácticamente con esas variedades de uvas que vamos a encontrar, unas predominan más en una zona que en otra, pero nos vamos a quedar con las tres zonas de producción anterior, sobre todo por la influencia de la plantación de las variedades francesas para la producción de los vinos espumosos. Aquí encontramos en proporción cómo están plantadas las diferentes variedades y cuáles son las más importantes. La Chardonnay
con un 23%, la Pinot Noir con un 22%, Bacchus, que es autóctona, con un 8%, la Cheval Blanc con un 6%, la Pinot Meunier con un 5% y otras variedades con un 36%. Vemos que evidentemente predominan las dos variedades principales para la producción de vinos espumosos. ¿Y cómo es la legislación de los vinos británicos? Pues muy importante destacar entre English o Welsh wine o British wine. El English wine se hace de las uvas frescas cultivadas en Inglaterra o en el país de Gales y producidos en bodegas británicas, ¿vale? Ese es el English wine. Y el British wine se utiliza para designar un vino dulce estilo Porto o Jerez, elaborado a partir de mosto de uva concentrado, importado y elaborado en el Reino Unido. Es el producto de las uvas importadas o del concentrado de la uva que se convierte en vino en Gran Bretaña y se vende generalmente a un precio bastante más bajo y mucho más competitivo. También se pueden encontrar vinos británicos etiquetados como vinos del Reino Unido o vino del Reino Unido. ¿Vale? Que veamos, British wine, compro uva, compro mosto y lo fermento en el Reino Unido. English o Welsh wine son vinos cultivados, vendimiados y producidos en las bodegas dentro de las zonas de producción que acabamos de ver. Aquí así era como se hacía realmente el vino en Inglaterra, normalmente, hasta que esta parte de la producción ha llegado al lugar donde se encuentra hoy, ¿no? de producción. Bueno, estos son los sellos geográficos que ellos tienen a nivel de la Comunidad Económica Europea. Disculpad, que me voy a quedar sin batería. Que son los sellos de protección de indicación geográfica protegida y de designación de producto, igual que cualquier sello que llevan nuestros productos también en España. ¿Y qué se come en Inglaterra? Bueno, pues casi todos lo sabemos, ¿no? Desde un maravilloso pudding o flan de huevo fantástico, ese desayuno maravilloso donde están las salchichas, las judías, esas beans maravillosas, el bacon, en fin, tomates, setas, etcétera. Los fish and chips también súper ricos, con una pinta así grande, maravillosa, muy rico, muy buena. Salchichas, por supuesto, este pastel de salchichas maravilloso, el roast beef, que no falte. Y bueno, parece que no tiene gastronomía, pero tienen cositas que son interesantes y están ricas. No tan intenso de sabor como cocinamos nosotros, pero bueno, tienen su gastronomía interesante, que es muy parecida al final a la americana, ¿no? Porque es una herencia de la época de la conquista, ¿no? Y esto es Inglaterra. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Continúo entonces con el último país, que sería Canadá. No, Canadá. Canadá. Canadá también es una zona de producción, bueno, pues imaginaros, ¿no? Canadá es un país, ¿cómo es Canadá? ¿Alguien piensa que se puede hacer vino en Canadá? Porque Canadá es igual a nieve, ¿no? Montañas, nieve, bosques. Y esta hoja, el símbolo de Canadá, ¿sabéis qué es? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me lo puede decir? Del arce. Hoja de arce, sí. Con lo que se produce ese jarabe tan maravilloso. ¿El jarabe de arce? ¿Eh? El de arce. Sí. Square. Luego lo vemos, ese jarabe tan maravilloso que se extrae, igual que se extrae de Grecia, veíamos cómo se extraía esa resina, pues del arce se extrae también su savia, su resina, pero se convierte en ese sirope maravilloso que ahora se me acaba de olvidar el nombre, el sirope de arce, pero no es sirope, es un... Bueno, ahora viene, ahora vamos a hablar de ello más adelante. Sí, es el sirope de arce. Sirope de arce se llama, ¿no? Pero no tiene otro nombre. No. No, sirope de arce, ¿no? Sí, sirope de arce. Sí, vale. Estoy bien. No sé por qué tengo como otro nombre buscando en mi disco duro. El maple syrup. Ah, maple syrup, claro, lo estaba buscando en inglés, en maple syrup. Maple es arce. Exactamente, el maple syrup, eso es.
Maravilloso. Ese lo recomiendo para tenerlo en casa porque además tiene poquísimas calorías y muchísimas propiedades buenísimas. También antiaséptico para nuestro cuerpo, nuestras células. Es súper, súper bueno. Antirradicales libres. Tiene montones de propiedades. Bueno, pues Canadá. En Canadá se elabora vino. Pero el vino principal que se elabora en Canadá es el ice wine o vino de hielo. Pero un vino de hielo verdadero, donde la uva se congela en la vid. Pero dependiendo si estamos en Quebec o estamos en Toronto, o Toronto, como dicen ellos, si estamos o estamos en Toronto, hay dos sistemas diferentes de congelación muy, muy interesantes. Si estamos en España, la uva se va a congelar. Por ejemplo, Bodegas Gramona elabora un vino de hielo, o que se llama vin de gel, le llaman ellos, porque no se puede llamar vino de hielo o ice wine, porque solamente se puede llamar en las zonas de producción verdadera, donde se congela en las vides, como es Alemania, Austria y Canadá, que son las zonas donde encontramos los ice wines. En España hay una zona por la zona del Bierzo, hay una bodega que hizo un ice wine un año porque las temperaturas bajaron por debajo de 5, 6, 7 grados y pudieron conseguirlo durante varios días, mantener ahora veremos cómo se elabora, y pudieron hacerlo. Y me lo había anotado, así me voy acordando del nombre, el Ice Wine español. Lo tengo. A medida que vaya avanzando seguro que me sale, que tuve oportunidad de probarlo además. Bueno, sus regiones vitivinícolas vamos a verlas una a una, pero destaca principalmente la zona de Quebec, la zona de Toronto y la zona de British Columbia o Columbia Británica. Es donde vamos a encontrar la producción de vino. Columbia Británica, efecto además moderador también del océano. Y aquí vamos a encontrar el efecto moderador de las cataratas y las grandes masas de agua que encontramos en esta zona, que es lo que va a hacer que se pueda producir vino en este entorno como un microclima muy especial y muy específico. Bueno, Canadá, así a grosso modo, un poco de información general de Canadá. Es el segundo país más extenso del mundo, ¿no? Como podemos comprobar. Es una nación totalmente industrial, tecnológicamente pionera en la energía de depósitos de combustibles fósiles porque se hallan y se encuentran muchísimos fósiles. La generación de energía nuclear y energía hidroeléctrica porque hay muchísimas masas de agua en el país, en toda esta parte, el continente americano, el norte, es considerado uno de los países con mejor calidad de vida y doy fe las veces que he podido visitarlo, siempre por trabajo, pero bueno, a lo mejor han sido una semana cada vez que he estado allí y he podido comprobar cómo se vive. El único inconveniente es la temperatura, sobre todo para nosotros, pero además hay una cantidad de trabajo impresionante. Son personas súper afables, amables, respetuosas. No hay niveles culturales realmente en el estatus social. Todo el mundo está en el mismo estatus social. Es la verdad que muy, muy interesante. Es un país súper maduro y donde evidentemente hay muchísimo terreno y al haber mucho terreno hay muy poca población. La población porque está llena de grandes montañas, de mucho hielo, y al tener tantas zonas montañesas no se pueden habitar, evidentemente. Entonces están concentradas en núcleos muy concretos donde además habitan muy pocas personas. Así que interesante para tenerlo en cuenta. El único inconveniente es que hay que hablar inglés, evidentemente, pero además habla un inglés súper abierto, fácil de entender, con muchísima calma, tranquilidad. La verdad que invito a que vayáis un día a visitar la zona de Ontario principalmente. Bueno, que es además la que yo conozco. Bueno, un poco de historia y de leyenda de cómo llega el vino a esta zona, evidentemente va a tener una gran influencia de las zonas de Estados Unidos. Cuando viste Estados Unidos, en la zona de Nueva York también se produce uva. Y Ontario y las islas de las cataratas del Niágara se encuentran entre el estado de Nueva York y Canadá, con lo cual hay una conexión bastante importante, ¿no?, entre esas dos zonas, la parte norte de Estados Unidos y la zona sur de Canadá. Y cuenta la leyenda que un soldado alemán que combatió en diferentes guerras norteamericanas, evidentemente estaba en el sur, se retiró a la zona de Ontario y se llevó unos viñedos de la zona de Estados Unidos. Y al llevarse esa viña, pues la plantó, la bonificó
y empezó a vender el vino a sus vecinos. Y así, bueno, pues poco a poco se empezaron a difundir, ¿no? y a extender esas plantaciones de viñedo. Eso es lo que dice un poco la leyenda, ¿no? Y en realidad, bueno, pues la primera empresa vinícola que nace en 1866 y que la crearon 3 granjeros de la zona de Kentucky, también americanos, la influencia americana, porque, bueno, cuando viste Estados Unidos sabéis que se planta viñedos en todo Estados Unidos, pero sí que hay muchísimos híbridos. Hay muchas variedades de uvas en la zona de Estados Unidos que no son vitis vinífera, que son vitis americana, que es el pie americano que nosotros tenemos aquí en Europa y en todas estas zonas de producción, después de la filosera. Con lo cual vamos a encontrar vitis labrusca, vitis berlandieri, todas estas vitis americanas son las que se encuentran, por ejemplo, en Kentucky. Con lo cual probablemente se llevaron algunas de esas variedades, como fue la uva Catawba, que la uva Catawba es un híbrido entre la lambrusca, entre la vitis labrusca y la vitis vinífera. De ahí sale la uva Catawba. Por eso la influencia de los estados al sur de la zona de Ontario principalmente. Se plantaron vides en la península de Niágara, donde se encuentran ahora uno de los mejores viñedos y la mayor zona de producción de Canadá. Se cultivan 8.000 hectáreas en las 4 provincias. Veis, 8.000 hectáreas es algo tan simbólico prácticamente, pero tan excepcional por el tipo de vino que ellos elaboran. En Ontario, en Columbia Británica, en Nueva Escocia y en Quebec. Son las zonas de producción. Los canadienses, así de forma anecdótica, beben unos 16 litros de vino per cápita, que no está nada mal, cuando nosotros bebemos entre 20 y 21. De momento, no sé si ahora habrá cambiado en los últimos meses, porque yo creo que después de esta encerrona igual sube, porque todo el mundo está bebiendo vino en casa. Destaca sobre todo por ser el mayor productor de vino de hielo, de ice wine, que es como se escribe, ice wine, vino de hielo, que son los vinos dulces que se han convertido en líderes en el mercado, y ahora veremos cómo se van elaborando. Y son vinos sobre todo que representan toda la viticultura y la cultura vitivinícola de Canadá actualmente. ¿Cómo son las generalidades de la zona vitivinícola de Canadá? Bueno, se localiza en el límite norte a partir del cual la viticultura prácticamente ya no podría existir. Posee diferentes terroirs o microclimas también muy singulares. Destaca su clima frío, evidentemente. Y vamos a encontrar, como he dicho anteriormente, muchas plantaciones de vitis labrusca principalmente, que son variedades que se han adaptado evidentemente a ese clima y a esos rendimientos y a esas rápidas maduraciones que tienen que tener, porque hay un ciclo muy corto de sol y de temperaturas medianamente altas. Y también muchísimos híbridos. La vitis vinífera, que también está bastante extendida y que empieza a producir vinos tranquilos que de momento no son vinos especialmente interesantes comparado con los vinos que se elaboran con vitis vinífera en otras zonas del mundo. La vendimia para vinos tranquilos se hace en los meses de septiembre, principalmente, y para los ice wines se hace en diciembre, entre diciembre y enero. Lo importante siempre es la temperatura, que luego veremos cuál es la mínima que necesita para empezar la vendimia. En general el clima es continental extremo, porque son temperaturas muy frías. Suelos de grava y arcillosos también se van a encontrar, y sobre todo en algunas zonas de producción, pero sobre todo la influencia de las masas de agua, que es lo que hace que esa temperatura la pueda suavizar. Aquí se encuentran las regiones Quebec, Nueva Escocia, Ontario, sobre todo aquí, y British Columbia. En todas las zonas imposible poder plantar un viñedo por las características del clima. El 85% de los vinos canadienses se producen en la zona de Ontario. Tiene una latitud bastante parecida o similar a Rías Baixas y Chianti. Bueno, con lo cual nos da, de momento se encuentra en una zona donde se puede plantar viñedo, lo que ahora es el clima, el que forma otro factor importante, ¿no? Clima similar al de Borgoña, es extremadamente frío. Y las variedades principales que encontramos, la Vidal, que es una uva híbrida, pero que va a ser la que nosotros nos vamos a aprender porque va a ser la más importante, porque esta es la que nos va a dar los grandes vinos de ice wines y que los vamos a probar en clase con la uva Vidal. Riesling, que es una uva de Alemania, blanca, que ya hemos probado alguno en clase o todavía no hemos probado Gewürztraminer, Riesling no, lo vamos a probar en breve.
y Chardonnay para los vinos secos. Eso en blancas. Y en tintas encontramos la Pinot Noir, ya sabemos, la Gamay, Pinot Noir, Gamay, 2 uvas de clima frío, la Pinot Noir de Borgoña y la Gamay para elaborar esos grandes vinos de maceración carbónica. ¿Os acordáis, verdad? Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot, las 3 variedades de Burdeos en Francia, ¿ok? Va a tener una gran influencia de masa de agua. Aquí vemos las cataratas del Niágara, importantísima para que ese clima esté suavizado y que esas corrientes permitan, que generan ese aire suave, permitan la existencia de los viñedos. Dentro de Ontario encontramos 4 zonas de producción. Niágara Península, que se divide en Lake Erie North Shore, Pelee Island y Prince Edward. Pero bueno, no hace falta que conozcamos todas las zonas de producción, sino en general Ontario, con las uvas Vidal en blancas principalmente, la influencia de las variedades de Francia, tanto de Borgoña como de Burdeos, ¿vale? Principalmente. Y donde se producen los grandes vinos de hielo, con la uva Vidal. Esta sería la península, esta es la zona de Lake Erie North Shore, esta es Niágara Península y aquí está el condado de Prince Edward. Con lo cual Niágara es la zona de mayor producción, donde más viñedos se encuentran. Luego encontramos, luego encontramos la zona de Columbia Británica, que está al otro lado, nos vamos hacia el oeste de Canadá, donde aquí sí que destacan altas temperaturas diurnas en verano y pueden alcanzar hasta los 35 grados y las noches son frescas, una gran alteración de la temperatura entre el día y la noche, con lo cual va a favorecer esa concentración de azúcares también muy interesante y de acidez para hacer los tipos de vinos que se hacen en esta zona. Destaca una misma altitud que las regiones europeas de Champagne y de Rheingau, que el Rheingau se encuentra en Alemania, que ya lo veremos, y las variedades principales, Riesling de Alemania, Gewürztraminer de Alemania, Bacchus y Auxerrois son 2 variedades que vamos a encontrar en el Reino Unido, que acabamos de verlas. En tintos, Pinot Noir y Merlot. La Merlot no sé cómo funcionará en esta zona, que aunque es un poco cálida, y la Merlot es una variedad que funciona muy bien en estas zonas cálidas, pero no sé si la noche le podrá beneficiar. Pero bueno, es una zona relativamente reciente también, la producción de este tipo de vinos y sobre todo viñedos muy jóvenes, de unos 20-25 años aproximadamente. Luego llegamos a la zona de Quebec, donde aquí estamos viendo 100% uva totalmente helada. Es una zona donde realmente la industria vitivinícola empieza a florecer en la década de los años 80. En la actualidad se encuentran unas 138 bodegas y Quebec tiene un total de 800 hectáreas, nada significativo, donde se encuentran 45 variedades de uvas diferentes que crecen en toda la provincia, repartidas esas 800 hectáreas. Como veis, es todo tan de casa de juguete, ¿no? Las uvas para vino tinto y blanco, las más populares son para las tintas la Frontenac Noir, que es una híbrida, la Marguerite y la Maréchal Foch. Son todas variedades de esa zona, ¿no? Son de las Vitis Labrusca americanas. Y luego tenemos en blancas la Cheval Blanc, la Vidal y la Frontenac Gris. Con lo cual aquí no se elabora con vitis vinífera, se elabora todo con vitis americana. Y luego tenemos Nova Escocia, que destaca sobre todo por la producción de vino blanco seco, vino espumoso también están empezando a producir, también están empezando a producir vino tinto con la uva Pinot Noir, están haciendo sus experimentos. Es una zona tradicionalmente conocida por sus vinos, sobre todo los blancos aromáticos, clima mediterráneo, y una zona donde predomina también gastronómicamente los mariscos. La variedad blanca más utilizada se llama la Cady Blanc, una de las variedades principales que encontramos en la denominación de Tidal Bay, que es la única denominación que encontramos en la zona de Nova Escocia, y también elaboran vinos blancos con la uva Chardonnay, con Riesling, con Ortega y Ceibal. Estas 2 son Vitis Labrusca.
en Tidal Bay es una denominación de origen muy, muy, muy reciente, del año 2012. Es la primera denominación de esta zona y elabora ese tipo de vinos blancos que son crujientes, con una buena acidez y que van fenomenal con esas armonías o maridajes con los mariscos. Y poco más de esa zona de producción. ¿Cómo son las leyes del vino? Tenemos las leyes del vino que son estas siglas, VQA, Business Quality Alliance. Es como se llama, es la alianza de calidad de los viticultores. Estas leyes del vino, que no tienen que ver con las leyes de Europa, sino que son unas leyes internas de su propio país, son leyes que controlan la producción. Sabéis que en Canadá, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, algunos de vosotros sí lo sabéis porque trabajamos en el comercio internacional, y para vender vino en Canadá tiene que ser a través del Estado, que es un monopolio, y ellos son los encargados de comprar el vino para vender en sus tiendas oficiales, donde sus trabajadores son bueno, pues empleados que dependen del Estado, contratados por el propio Estado. Sí es cierto que se puede vender una pequeña proporción a la hostelería, pero están limitadas también las cantidades que se pueden enviar. Pero si quieres realmente vender cantidades, posicionarte y estar en todo el país, hay diferentes monopolios. Está el monopolio de Quebec, el monopolio de Ontario, y que, bueno, ellos lo que hacen hacen llamadas solicitando diferentes tipos, estilos de vinos de un país, de una zona, etcétera. Y bueno, si tú quieres presentarte a ese tipo de demandas, pues envías una serie de formularios que ya tienen ellos preparados, y si te eligen, pues puedes vender y entrar en sus listas. Bueno, y serías afortunado porque la verdad que es uno de los mejores pagadores del mundo. Es mucho más complejo de lo que estoy contando, pero para que veáis que no es un mercado libre donde hay un importador concreto que puede comprarte, llenar un contenedor y enviarlo porque sí. No, tiene que haber la figura de un agente importador, realmente de un agente, pero que quien importa es el Estado, aunque haya un intermediario para hacer y gestionar todas las necesidades para rellenar esa demanda, ¿no? O cumplir o participar de esa oferta. Entonces tenemos el Liquor Boards, que son los monopolios provinciales, que hay 13, las Business Quality Alliance, que son equivalentes a nuestra denominación de origen, pero que solamente son vigentes en la zona de Canadá. Estas zonas de producción no reconocen la especie Vitis labrusca, solamente algunos híbridos. Evidentemente reconocen la uva Vidal, que es la más importante y la más representativa para producir sus grandes ice wines, y sobre todo las dos zonas que gozan de estas leyes del vino son Ontario y British Columbia hasta el momento, que son las únicas dos que realmente cumplen todos los requisitos exigidos por esta alianza para poder pertenecer a ella. Bueno, lo que ellos te piden principalmente es que el vino debe elaborarse 100% con uvas frescas cultivadas, no con mosto concentrado, que puede ser que algunas bodegas lo utilicen. Por eso pone aquí específicamente que no se permiten concentrados. No se puede añadir agua al proceso de elaboración. Hay gente que le aporta agua al vino, que está totalmente prohibido. Las uvas utilizadas, lo que hemos dicho anteriormente, no pueden pertenecer a la Vitis labrusca, sino tienen que ser Vitis vinifera, excepto el híbrido de Vidal, y tienen que llegar a alcanzar el grado de azúcar concreto y correcto para poder desarrollar luego el producto que va a salir al mercado, que es el ice wine. Y las etiquetas deben ser totalmente veraces con el producto que se encuentra dentro de esa botella y cumplir con todos los requisitos y fechas, etcétera, para la vendimia, embotellados, etcétera. ¿Y cómo se elabora un ice wine o un vino de hielo? Es un vino cuya vendimia comienza a finales de noviembre o durante todo el mes de diciembre, a veces incluso enero, dependiendo también de las temperaturas de ese año. Necesita una temperatura mínima de congelación de entre -8 y -7. Evidentemente es una vendimia tardía, muy tardía, porque ha pasado todo el otoño y no se ha vendimiado, con lo cual la concentración de azúcar ha sido muy potente, pero como estamos en una zona donde hay muy poco sol, el periodo de maduración es súper lento. La uva llega prácticamente sin pacificar, aunque hay bayas pacificadas, llega a noviembre, diciembre, donde se congela porque este clima alcanza esas temperaturas.
concentran muchísimo los azúcares, una gran cantidad de azúcares. La vendimia es totalmente manual. Luego hay una prensa, imaginaros, es como el prensado de una PX, que es lento, lento, lento y gota, 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 mientras las uvas están congeladas. Y al final, ¿qué obtenemos? Vinos, bueno, deliciosos, suntuosos, aromáticos, frescos. Es francamente un verdadero elixir para nuestros paladares. Serían vinos para tomar de postre, con muchísimos alimentos, tartas de frutas, pero también con ciertos tipos de quesos cremosos, también con foie, maravilloso con foie, iría genial. Variedades que se utilizan para la producción de ice wines. La uva Riesling en blancas, Grüne Veltliner, que la vamos a ver en Austria, la Vidal Blanc, la Gewürztraminer Alemania, Cabernet Francia, Burdeos, y la Chenin Blanc del Loire, ¿os acordáis? Del Loire, Valle del Loira, donde se hacía un maravilloso vino de viticultura biodinámica. Bueno, esto es lo que acabo de contar. El origen, lo que os comentaba anteriormente, lo de los vinos de hielo es Alemania y Austria, principalmente. Y tengo aquí un par de vídeos que creo que podré conectar, porque uno nos va a contar cómo se vendimia la uva en Quebec, esta uva helada, congelada, y el otro cómo se vendimia la uva en Ontario, para que veamos la diferencia. Espero que me salga bien y pueda conectar o no me va a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Bueno, pues no me deja, o lo paso luego por WhatsApp y lo veis vosotros. No sé por qué, y antes sí me dejaba y ahora no. No sé qué ha pasado. Bueno, la uva Vidal, lo que dije anteriormente también, es un cruce entre la Uni Blanc y la italiana Trebbiano con la americana Seibel. O sea, imaginaros que son dos variedades las que crean esta idiosincrasia absoluta de esta variedad de uva tan especial y que tendremos oportunidad de catar en clase. Enniskillen es una de las bodegas más importantes y sobre todo que mejor trabajo hacen también de exportación. Son muy interesantes. Son vinos que se embotellan en botellas, son todas de este estilo, es su señal de identidad. Son de 500 mililitros, de medio litro, y se sirve muy poco porque es un elixir, no llega a 60 mililitros por persona aproximadamente, entre 50 y 60. Son vinos para tomar con mucha calma y disfrutarlos, y muy lentamente. Bueno, esta es una imagen, ¿veis?, de cómo lo cubren además con una malla metálica para que los pájaros no se coman las bayas, porque durante el otoño se empiezan a acercar y estas vallas metálicas hacen que proteja ese grano de ser picado por los pájaros. Sin embargo, en Quebec, os lo cuento, en Quebec lo que hacen es que en el mes de octubre, cuando ya ha pasado el tiempo de la vendimia tardía y ya ha alcanzado el grado de azúcar concreto, hacen la vendimia y sobre la planta, sobre las hileras de las vides, ponen una red bastante sólida que atan de cabo a cabo de la hilera y donde meten la uva, pero la uva se hiela cortada de la vid. Es totalmente lo contrario a lo que sucede en los vinos de hielo que se elaboran en Ontario, que la uva se congela, el racimo se congela en la planta, y en Quebec la uva se congela sobre la planta ya cortada. Es la principal diferencia entre un ice wine de Quebec y un ice wine de Ontario. Que los vídeos los voy a ver, que los voy a pasar luego para que vosotros los podáis ver en casa tranquilamente, porque duran 3 minutos cada uno y es súper interesante. Podéis poner subtítulos en castellano, creo que uno sí lo tengo puesto y el otro no, pero con ver la imagen es suficiente para ver realmente la diferencia entre los dos lugares. ¿Y qué se come en Canadá? Pues se comen cosas muy ricas. Bueno, pues tenemos estos pretzels maravillosos para rellenarlo de lo que nos dé la gana, súper ricos, con estas semillitas de sésamo y amapola, súper buena. Y un plato súper famoso son los macarrones con queso, que además es muy famoso también en Estados Unidos, que a los niños les encanta y a los mayores también, nos gusta mucho. Y luego tienen este tipo de brotes, un brote de lecho que le llaman fiddleheads, que ellos también consumen pues como ensaladas o cocidos y para acompañar diferentes platos de carnes, pescados, etcétera. Y luego tienen su
su pastel de carne también muy famoso y conocido porque también es influencia americana, y el maple syrup, que es el sirope de arce, perdón, que es arce, que es lo que comentábamos al principio, que además es el símbolo del país, ¿no? En su bandera. Y poco más. Con esto ya os he contado que es Canadá y habría terminado. ¿Alguna pregunta? Todo perfecto. ¿Todo perfecto? La pena que no podemos probarlo porque son vinos tan especiales, pero bueno, ya nos desquitaremos y cuando probemos llevaremos también comida para hacer una fiesta con armonías. Ujú. Además que son caros, yo sí los he podido probar y vienen costando unos $30 la botella de medio litro. Sí. A mí me los han Y- traído directamente desde Canadá, ¿eh? Los que vamos a Ah, probar. Bueno, probar uno para cada ujú. peso, claro. Y Sí, sí, ese sí. sí es el precio. Y Son vinos luego, muy caros. Dime. no, yo estuve viendo una bodega allí en la zona de Niágara y sí, y porque teníamos relación con ellos también. Y sí que me decían eso, que salía una copa de estas pequeñitas de catavino, ¿no? De vino dulce, por cepa. Sí, Esa era la razón por la que era tan caro. el Y sí me rendimiento es contaban ellos que sacaban las prensas al viñedo y que antes de mucho. recolectar tenían que estar, pues eso, a 7, 8 grados bajo cero, pero durante, no sé si eran 6 días seguidos, que si no estaban 6 días seguidos a esa temperatura, no podían hacerlo, Porque, por norma o claro, por lo que fuera. si no la tienen, lo que tienen que hacer es una vendimia súper rápida. Por eso sacan la prensa fuera Ujú, para no perder, para que no se descongele la uva. ujú. Sí, sí. Claro, y adquirir pues toda esa concentración de azúcares, bueno, y esa frescura y esa acidez que conserva, ¿no? Ese vino, porque es Mm, espectacular. Acidez con el grado de mm. azúcar, con los gramos de azúcar que tiene. Sí. Realmente es mágico, es mágico. Y por eso, como tú dices, vale tan caro, porque no es muy compleja, ¿no? Y muy poco rendimiento por cepa. Sí. Estupendo. Mm. Bueno, pues alguna pregunta, algún comentario más, algo que compartir. ¿Tú crees que vamos a acabar el curso este año? Hombre, por supuesto, ya te lo digo yo, aunque sea en agosto sudando la gota gorda. Lo terminamos. Hombre, ¿esto cuánto va a durar? Máximo 2 meses, ¿no? ¿Segura? Máximo, más. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa todos para que termine lo antes posible. Yo creo que en 1 mes y medio estamos fuera, ¿eh? Yo creo que antes vamos a estar Abril, fuera. mayo. Por lo Yo menos te los escuché. extranjeros que lo estamos haciendo mejor que nadie. Yo creo que, por lo menos por Almendralejo, casi que no se mueve un alma, vamos. No sé por Cáceres, pero... En Cáceres igual. o- igual, ¿no? Aquí la gente, hombre, siempre hay algún, ya sabes, algún listillo que hace el ganso, pero en general la gente está muy metida en casa, ¿eh? Y yo creo que la gente quiere que esto pase pronto y creo que el esfuerzo tenemos que hacerlo para que pase lo antes posible. Y todos estemos ya disfrutando pues a final de abril, porque esto se va a alargar hasta el 11 de abril. Y el 11 de abril nos van a decir que 2 semanas más. Sí. O sea, no lo van a decir porque sí, porque todavía sube el brote y no se va a parar, ¿no? Pero bueno, si en mayo ya podemos estar en la calle, pues aprovechamos ya la temperatura buena, ¿no? Y todo el mundo saldrá feliz a la calle y va a guardar dinero para salir a los bares, para comer, para beber, y para estar todos juntos y bailar. Estoy segura de que sí, ¿eh? Dios te escuche. Sí, ya verás cómo sí. Hombre, yo luego recuperaremos todas las horas que hagan falta, pero creo que esto nos viene bien a todos, ¿no? Hacer esta conexión, mantenernos en contacto, seguir aprendiendo, que vosotros podéis avanzar y aprovechar este tiempo en vuestra casa, ¿no? Que creo que es interesante ahora que tenemos tiempo para hacer los test, para leer los temas, y que luego todo se repasará, por supuesto que sí, pero al final lo que va a hacer también es reforzar vuestros conocimientos, con lo cual creo que va a ser la promoción más preparada de sommelier. No Claro, te porque vengas tenéis... arriba, no te vengas Esto arriba. lo piden solo, Piedad. Yo luego lo que tengo que machacar es la parte práctica, más decantación, más servicio, más cata.
Eso es. ahí a machacar. Y mientras catemos, a repasar la teoría. Pero yo creo que sí, hombre, que aprovechando estos días podemos conseguirlo. De verdad, yo confío en vosotros. Lo sé, lo sé. Que va a ser la mejor promoción Toscon Sobresaliente. Sí. De verdad que sí, apuesto por vosotros. Sin duda. Bendita guardería. Bueno, chicos, pasarlo muy bien, ¿vale? Esta semana, cualquier duda, os voy a pasar esos 2 vídeos para que los veáis. Y alguna marca de estos vídeos que si queréis que cualquier Vale. cosa, ¿vale? Cualquier duda, lo que necesitéis, me llamáis. Un abrazo bien. para todos y cuidaros mucho. Venga. Bebed vino, que sirve para vivir y relajarnos, para ser felices y demás. ¿Trabajas a presentar, Piedad? Aparte, preparamos el pago y vamos haciendo una carta, o ya nos vas diciendo. Hombre, la carta deberías ir haciéndola, por lo menos de los países que hemos visto hasta ahora, de los vinos catados hasta ahora. Es que eso no lo debéis de dejar, eso lo dije el primer día. La carta tiene que ser desde el principio, es una evolución, por eso lo hemos visto en los primeros temas, porque es una evolución de lo que es el curso. Entonces el curso es lo que te ayuda a hacer la carta. Yo, si queréis, hacemos un repaso la semana que viene de cómo elaborar una carta de vino. Y Guay. aunque dé Estaría algún bien. tema más, sí, pero si os viene bien, hacemos un repaso de cómo estaba constituida la carta, los elementos que tenemos que tener en cuenta para que sea una carta equilibrada y que luego ya cada uno le dé la forma, la filosofía, que cada uno quiera, pero que tenga una estética y una distribución coherente con el lugar, ¿no? También donde se va a presentar Claro. y con el objetivo de a quién se la queremos ofrecer, Una ¿no? base, para que luego nosotros la personalicemos como queramos. Vale. Pero una base, yo pienso, no sé, el resto de compañeros. Mira, lo que Para vamos a empezar. hacer, Estaría bien. yo os hago un repaso y además, como tengo cartas de otros alumnos, y aquí lo puedo poner en pantalla y la podemos ver y ir analizando entre todos, pues os puedo decir, mira, pues este alumno presentó este tipo de carta por este concepto, este alumno se dedicaba a esto y necesitaba esta carta por esta razón. Entonces, al final, cada uno hace una carta basada en su experiencia, en lo que quiere hacer con ella. Por ejemplo, a lo mejor, imagínate, si en el caso de José Luis, ¿no? Pues tiene Que va a hacer la restauración. carta para su restaurante de una vez por todas. Claro, ahora la carta de su Pompi, restaurante. está muy triste hoy, está muy serio. A ver, A ¿no ver, ganamos perra? bueno, ¿Sabes? Entonces, yo si queréis hacemos eso, aunque veamos algún otro país, pero hacemos un repaso a todo lo que es elaboración de carta de vino. ¿Vale? sí, estaría bien. Vale. Vale, vale. En ello de que pase un poquito. Bueno, feliz semana para Gracias. todos. Igualmente. Igualmente. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós, Amalia. Adiós. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Mari Carmen, Carlos. Chao. Adiós a todos. Dulce, adiós.